Que creo que estamos viviendo los tiempos de Elí. Hay sacerdotes, pero el Dios al cual el sacerdote le sirve está ignorado en el tiempo. Porque los hombres y fines están haciendo lo que quiera, se están engordando de lo que es las cosas de Dios. Quiero tomar el libro de Hechos, capítulo 2, a la altura del verso 46. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Día tras día continuaba unánime en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían junto con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos de lo que habían de ser salvos. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Sabe, Anderson, que el libro de Hechos habla acerca de lo que es el nacimiento de la iglesia, habla de cómo surgió la iglesia y bajo el poder del Espíritu que operaba. Y cuando le oraba a Dios para estar aquí y compartir con ustedes esta palabra, el Espíritu me hablaba que la iglesia operaba en este poder, porque Cristo en una ocasión habló de que le dijo al pueblo, a los discípulos, que no se fueran del lugar hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo de Dios. Y la diferencia era que la iglesia no solo sabía de Dios, sino que también conocía a Dios. Dos términos diferentes. A veces sabemos mucho de Dios, pero no lo conocemos a Él. Y dice la Biblia que la gente tenía temor. En aquel tiempo la gente le tenían temor a los apóstoles por las señales y los milagros que le seguían a esta gente. Era muy importante que la iglesia estuviese en aquel tiempo, porque quien gobernaba en esa época veía que la sociedad estaba muy diferente a los años anteriores, porque era el mismo poder de Dios que estaba en aquel tiempo. Era una iglesia que no operaba bajo mecanismos humanos, sino bajo la guianza del Espíritu Santo. Y es algo muy diferente cuando el hombre es el que hace la guianza en la iglesia y no dejamos que la revelación del Espíritu haga lo que tenga que hacer en el entorno. Y Dios me hablaba y me decía de la única forma que la sociedad de hoy podrá ser diferente es cuando le permitamos al Espíritu Santo que haga su labor. Cuando quitamos el papel del espíritu mecánico y permitimos que el Espíritu de Dios haga lo que tenga que hacer, vamos a ver que el hombre no va a tener que hacer tanto trabajo para que la sociedad pueda cambiar. Y hoy en día, de la única forma que nuestros jóvenes podrán cambiar, nuestra sociedad podrá cambiar, no es a través de los mecanismos humanos, porque durante años lo hemos puesto a prueba y no hemos podido cambiar ni la mínima cosa de la sociedad. Ahora, ¿por qué la sociedad de aquel tiempo cambió automáticamente y la de hoy no lo ha hecho? Automáticamente la sencilla respuesta: hemos sacado a Dios de nuestras escuelas, hemos sacado a Dios de muchos lugares. Queremos permitir que las obras de la tiniebla operen en nuestras escuelas. Incluso hemos visto en las noticias en estos últimos días cómo los espíritus han operado dentro de las iglesias. Ya se ha prohibido en muchos lugares hablar de la palabra de Dios, y la gente así aún están clamando por un cambio, aún están clamando por una libertad. Pero ¿cómo podremos transformar una sociedad si Dios está ausente? ¿Cómo podemos cambiar un país? Oye, la gente año tras año, 4 años tras 4 años, hemos votado, hemos hecho muchas cosas, y al final de todo la única solución no es poner un hombre que nos gobierne. Es que si no dejamos que sea el método de Dios, por más que trabajemos, por más que hagamos lo que tengamos que hacer, Anderson, no podremos cambiar la sociedad. Ahora, algo que yo meditaba era que la iglesia operaba en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasaría si la iglesia del principio no hubiese operado en esos tipos de niveles? ¿Qué pasaría con la sociedad de aquel tiempo? Típicamente de lo que muchos hoy en día hacen la pregunta: ¿pero qué le pasa a la iglesia de hoy? Porque la iglesia de hoy no opera en el mismo nivel que operaba la iglesia del Pentecostés. ¿Y qué pasa con esto cuando la iglesia pierde la esencia original en la cual Cristo ha puesto a la iglesia? Número uno, vamos a ver que las personas no van a sentir esa sanidad en su corazón. No van a tener esa confianza de poder entrar a la casa de Dios. Porque algo sí podemos observar, Anderson, es que cuando Dios está ausente, podemos ver el deterioro dentro de la familia. Podemos observar que nuestros jóvenes van a ir detrás de otros caminos buscando tratar de cambiar la sed.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Amado, y quiero guiarlo en esta parte, es que mientras saquemos a Dios, mientras no pongamos nuestra mirada en Jesucristo, vamos a tratar de hacer todo hasta lo imposible. Y el hombre no entiende que la única forma, Jesús dijo claramente, fuera de mí, nada podéis hacer. Entonces, algo que a mí me ha estado chocando en estos últimos días es que la iglesia ha perdido el enfoque principal. Y tú me preguntarías, ¿cómo así, Johnny? Si día tras día se están congregando muchas personas, día tras día los pastores están creando muchas congregaciones, día tras día vemos cosas que la iglesia hace, pero la pregunta sería, o la interrogante sería, ¿en qué eso está afectando a la sociedad? Porque en vez de estar más la unidad dentro de la casa de Dios, observamos día tras día las batallas internas que hay dentro del mismo pueblo de Dios. A eso no fue que Cristo nos llamó. Cristo nos llamó a la unidad. Cristo nos llamó a ser un solo cuerpo. Y cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que la Biblia dice que ellos estaban unidos en el templo y compartían, dice la Biblia, en los hogares el pan que tenían. ¿Sabe lo que influía eso en la sociedad? Que la Biblia dice que la gente veía cómo ellos vendían sus propiedades. Y esto es chocante, porque hoy en día queremos competir, que yo tengo más que tú no tienes más que yo. A eso no fue que Cristo nos llamó. Cristo no nos llamó, Anderson, a que tú seas más superior que yo económicamente y que tú te des ese, en el buen dominicano, ese bombo de que yo soy el mejor que tú. Y es lamentable decirlo. Ya el enfoque de mucha gente no son las ovejas. El enfoque de muchas personas es la plata, es el dinero. Y aquí es que está el mayor problema, porque Jesús dijo que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Mira algo que me sorprendió bastante. Es que la iglesia, casi el 50%, estamos dejando de cumplir nuestro papel principal y nos estamos yendo a una segunda opción. Estamos creando muchos templos. Esto no es malo. Estamos creando muchos templos, pero el enfoque de muchas personas no son las almas. El enfoque de muchas personas es tratar de competir, que tengo más miembros que tú no tienes la modernidad que tiene mi iglesia. Se metió lo humano. Entonces se está metiendo lo humano dentro de la casa de Dios. Humanismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo humano se agrega dentro de la casa de Dios, Dios se aparta. El amor, usted no lo va a ver en el entorno. Se va a predicar de él, pero no se va a poner en práctica. Eso yo lo viví. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que usted va a ver un abuso ministerial. Personas que te van a usar en el ministerio como escalón para ellos poder llegar a su destino profético. Personas que tú lo vas a criar ministerialmente hablando, pero no te van a dar las gracias. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando la iglesia pierde este papel principal, ¿sabe lo que ocurre, Anderson? Que Satanás distrae a la iglesia y toma el botín, que son las almas. Y mucha gente están desenfocados de este punto, que el objetivo del diablo es dividirnos a nosotros dentro del mismo pueblo. Ya la gente no usa este medio para predicar a Jesucristo, sino para yo tirarte a ti, para yo tratar de competir contigo. A eso no fue que Cristo llamó a la iglesia en la sociedad. Cristo llamó a la iglesia en la sociedad para que el poder opere, para que lo que no puede hacer el gobierno, escuchen esto, para lo que no puede hacer el gobierno, lo puede hacer el poder de Dios. Los psicólogos no podrán transformar a alguien que tenga un espíritu. Los psicólogos no lo van a poder hacer. Por eso la Biblia dice que nadie podía liberar al endemoniado de Gadara. Los hombres lo ataban, los hombres hacían lo que sea. Probablemente sea que lo llevaron a los psicólogos, pero nadie pudo hacer lo que Cristo hizo. Cristo simplemente pisó el lugar y él tuvo que reconocer que fue Jesús que llegó. Entonces, esto da a entender que esto no es con estrategia humana, esto es con el poder de Dios. Hasta que no entendamos este punto, que esto no es a través de nuestra estrategia como hombres, sino que debemos de entender que esto es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y sabe, Anderson, que esto a mí me afecta bastante, porque vemos que el mundo está gimiendo, porque los jóvenes se están perdiendo y tienen una necesidad. Y yo a veces digo, pero ¿dónde están los hombres y mujeres de Dios en esos momentos? ¿Dónde está una persona que le pueda dar una palabra que transforme su vida y transforme su corazón? Y quiero que el mundo escuche estas palabras. De la única forma que este planeta Tierra podrá tener una paz, como Jesús habló claramente: fuera de mí no podés tener esta paz. El mundo te va a ofrecer muchas cosas, pero lo que Cristo te ofrece es lo que va a calmar su sed. Lo que Cristo te ofrece es lo que el mundo no te va a ofrecer. Y yo le estoy hablando hoy a los pastores, le estoy hablando a los evangelistas que están conectados viendo esta palabra. Tú que estás conectado, Jesús te llamó a ti a marcar la diferencia. Jesús te llamó a ser diferente al mundo. Tú eres parte de la sociedad, pero tú debes de entender que al Dios que tú le sirves es el único camino. Por eso Jesús dijo: el único camino hacia el Padre es permitirme a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, mi hermano Anderson. Entonces creo, Anderson, que lo humano debe desaparecer en la iglesia.
tenemos demasiada gente que está tratando de introducir filosofías humanas y no queremos permitir el conocimiento que es del Espíritu Santo de Dios. Wow. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando la iglesia es afectada por esto, también la sociedad es afectada. Porque si te fijas bien, en el tiempo de Miqueas, Dios atacó su casa, pero el problema también estaba dentro de la sociedad. Pero donde Satanás ataca primero es dentro de la iglesia, porque él sabe que la iglesia influye también en la sociedad. ¿Y qué pasa con esto? Que muchas personas ya se están desenfocando de lo que es la guianza de Dios. Y yo voy a soltar esto aquí. Sonará un poco fuerte, pero muchos pastores están tratando de cambiar este mundo a través de los métodos humanos y no entienden que de la única forma que esto puede cambiar es a través del poder de Dios. Usted puede hacer lo que usted quiera, meterse en la política, y usted se va a dar cuenta que usted no cuadra en ese entorno. Es que esto no es con fuerzas humanas. Esto es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Hasta que el mundo no entienda este punto, tendremos la sociedad como la tenemos hoy en día. Hermano, tocaste un punto interesante, porque creo que estamos viviendo los tiempos de Elí. Hay sacerdotes, pero el Dios al cual el sacerdote le sirve está ignorado en el tiempo. Wow. Porque los hombres y fines están haciendo lo que quiera, se están engordando de lo que es las cosas de Dios. Wow. Y cuando esto ocurre, para muchos esto es normal. Amado, yo les voy a hablar claramente. No podemos decir que trabajamos en una empresa sin que el dueño esté en la empresa. Lucha. Y es lamentable decirlo, a veces preparamos servicios para que el rey esté ahí, simplemente son pantallas y el rey no está en ese lugar. Jóvenes que van día tras día, noche tras noche a mucha congregación y se van con la misma sed que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso, amado? Que hoy en día los jóvenes van a la iglesia y es con la necesidad de poder calmar eso que tienen en el corazón. Wow. Y ¿sabe algo que a mí me chocó, Anderson? Fue en estos días que una joven me escribió y me dijo, fui a una congregación, yo no tengo el estatus que tenían muchos de los que estaban ahí, y por ende a mí no me dejaron entrar a la iglesia. Yo tuve que quedarme afuera, no pude entrar porque mi vestuario no representaba la iglesia. Oye, pero yo voy a la iglesia porque yo tengo una necesidad. Yo lo que me quería quitar la vida, yo quería que alguien me diera una palabra. Escucha esto, que eso es lo que está pasando en el entorno de hoy. El clasismo, amado, es lo que está destruyendo. Entonces, si el mundo ve esto dentro de la iglesia, ¿qué va a pensar la gente? ¿Hacia dónde voy a ir? Porque si en el lugar en donde me deben de dar la necesidad, cumplir mi necesidad que tengo, no me reciben, ¿hacia dónde va a ir la humanidad? Entonces, creo que la iglesia debe de poner los pies en la tierra y entender que Cristo, al que yo le sirvo y al que tú le sirves, en la mesa de él no se sentaban los ricos. En la mesa de él no se sentaban los sobresalientes. En la mesa de Jesús se sentaban los que la sociedad rechazaba. En la mesa de Cristo se sentaban las prostitutas, los ladrones, los que la gente no crean en ellos. Ahí se sentaban esos tipos de personas en la mesa de Jesús. ¿Y por qué Jesús, sin el apoyo de los fariseos, sin el apoyo de los saduceos, conquistó tanta gente? Porque Jesús entendía que él estaba para servir. Escuche esto. Estamos para servir. A ti Dios no te ha dado un llamado para que tú estés ahí para tú exhibirte. Te han dado un llamado para que tú entiendas que el grande ahí en ese lugar se llama el Dios de los cielos. Como antes se tocaba este punto. Cuando lo humano se mete en la iglesia, Dios está ausente. Dios se queda de brazos cruzados. Y algo que yo leí que me sorprendió bastante es que cuando un cuchillo está boto en el buen dominicano, emplea más fuerza porque no puede cortar. Así es. Cuando una iglesia no está afilada en Dios, emplea mucho más fuerza. Su palabra no hace efecto en la sociedad. Los endemoniados se congregan y se sienten regocijados. Todos los que están ahí, ellos no ven una transformación. ¿Por qué? Porque la palabra de ellos no corta. Y cuando el espíritu está ausente, por eso es que estamos empleando mucho más fuerza. Por eso es que estamos metiendo lo humano en la iglesia, porque que ya entendemos que al estar embotado no podemos cortar en la sociedad. No podemos transformar la sociedad. Y esto me sorprende bastante. Porque que solamente el hombre que tenga a Dios, porque fíjate bien, para darte la palabra. Dale. Dios tiene especialistas para diferentes tiempos. Sí. Elías es uno de estos hombres. La Biblia dice que Dios levanta a este hombre en uno de los tiempos más críticos de Israel. Tomó a este hombre porque si tú te fijas, los especialistas de Dios no salen todo el tiempo. Son gente que cuando salen no encajan en el sistema. Son gente que la sociedad dice son rebeldes.
Son gente que muchos pastores tratarán de frenarlo porque ellos ven que son competencia, pero son hombres que aman a Dios. Ellos entienden que ellos no están para competir con nadie. Es verdad que no tienen la preparación que tú tienes, pero Dios está con ellos. Dios. Mi hermano, oye, tocaste algo interesante. No solo esa historia de esa muchacha acontece, eso acontece a diario. Y yo le voy a hablar a los pastores. Quiero que los muchachos tomen esta parte. Gloria a Dios. Yo Tomen le voy a esta parte. hablar a los pastores que están ahí. Nuestro objetivo como hombre y como mujer de Dios no es dividir. Cristo nos llamó a unir la iglesia. Cristo no te llamó a que tú te enriquecieras con los pobres. Cristo nos llamó a que tú vendieras el evangelio. Todo lo que está aquí es gratuito. Algo que debe de entender, que la palabra del reino no se vende. Hay muchas personas allá que están perdidas, que tienen necesidad de Dios. Y tú, por tu amor al dinero y a la plata, te estás descuidando de ellos. Pero llegará un día que tú darás cuenta delante de Dios. ¿Y qué le vas a decir a Dios con todo lo que tiene? Porque algo que la gente no entiende es que todo esto se va a quedar aquí en la tierra. Todo lo que hoy estás edificando se va a quedar aquí en la tierra. Y Dios le está hablando a la iglesia para que entienda este punto. Cristo nos llamó a ser ejemplo. Cristo no nos llamó a unirnos a las obras de la carne. Nos llamó a ser diferentes en la sociedad. Y yo le voy a hablar a la gente que están ahí. Hoy estamos sacando a los hijos pródigos al mundo y nos preguntamos cómo va a cambiar la sociedad. Pero si sacamos a los que quieren venir a Dios, ¿cómo cambiará la sociedad? Si le estamos cerrando la puerta a aquella gente que necesitan de Dios, aquella gente que están clamando día y noche, jóvenes Anderson, que se quieren quitar la vida, ¿cómo vendrán a los pies de Jesús? Si le estamos cerrando la puerta, si por no tener el estatus que tienen muchos en la actualidad, queremos cerrarle la puerta. A eso no fue que Jesús nos llamó. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿qué pasará, amado? Gente que aparentan ser, pero que no son. La iglesia debe de entender esto con mucha claridad, Anderson. Que cuando el Rey de Reyes venga, en la boda del Cordero, no se van a sentar los ricos, no se van a sentar la gente sobresaliente, no, la gente que se guarden en santidad. Yo adoro al Dios de los cielos, gente que imiten a Jesús de corazón. Por eso el reino de Dios es diferente al reino del mundo. Porque donde el mundo está buscando por calificación, Él está buscando gente porque ya Él lo ha diseñado conforme a su voluntad. Probablemente sea que el que tú estás diciendo que no califica, ya para Dios ha sido aprobado. Wow, yo adoro al Dios de los cielos, Anderson. Gente que están cerrándole. Por eso Dios me decía en estos días: dile a mi pueblo, dile a los pastores que dejen crecer al que yo llamo. Gente que quieren cerrarle la puerta a otro hombre que Dios está llamando, porque no está al nivel de ellos. Yo adoro al Dios de los cielos. Y esto es lo que está pasando, Anderson. Mira, ¿sabes lo que Dios me decía, Anderson? El mundo está viendo todo lo que pasa en mi casa, Dios me decía. El mundo está viendo cómo ministerialmente se matan ustedes. Yo adoro al Dios de los cielos. Compitiendo en que yo tengo más templo que tú no tienes el templo que yo tengo el mejor reconocimiento que tú no tienes. El mundo ve eso. Porque nosotros pensamos como cristianos que porque ellos no están aquí, ellos no saben de nada. Hay gente que saben, porque ellos están allá. Ellos ven cuáles son las obras en su estado y cuáles son las obras de este lado. El mundo está viendo cómo nosotros estamos distraídos. Yo adoro el dulce nombre del Señor. Y los jóvenes se están perdiendo. El mundo está viendo cómo le damos la espalda a lo mismo de los que están dentro de casa. Y ellos se preguntan: pero si son los de adentro, ¿qué será con los de afuera, Anderson? ¿Qué será con los de afuera? Mira, tú diste durísimo. Oiga lo que dice Mateo, corroborando con lo que tú estás diciendo, Joseph. Mateo 10:8. Sanen a los enfermos. Eso es Jesús mandándole decir a sus discípulos. Resuciten a los muertos. Limpien sus enfermedades a los que tienen lepra. Expulsen los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis. Gratis. Lo que ustedes recibieron gratis. El don, la sabiduría, el denuedo en la palabra, que no te lo dio la escuela, la universidad. Te lo dio Él. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lo vendan. Tuve la oportunidad de una gente que me dijo: ¿cuántas reproducciones lleva ese video? Digo yo: ¿qué? Yo lo hablo contigo, pero tú me lo preguntas de una manera para ver cómo yo estoy moviendo. Le voy a decir algo a la gente que me escuche. Un hombre llamado Micaía no tenía ningún view. Y estaba preso. Esto yo lo he repetido varias veces. Y habían, Jezabel y Acab tenían más de 20,000 gente a su favor, que ellos le daban un sueldo. En la mayoría de casos, la mayoría no tiene la razón. Deje la iglesia de estar vendiendo el evangelio. Hay muchísimas iglesias puras y santas. No estamos pisándole la manguera a los bomberos, pero a nosotros, a Pablo, a Pedro, a los discípulos
que sabían el ambiente espiritual que se estaba moviendo de aquel tiempo y de este tiempo, Dios nos manda a dar una voz de alerta porque puede despertar a personas descarriados que son pastores. No estamos criticando. La crítica que se está haciendo aquí es constructiva. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Sigue, manito. Mira, lo que recibieron gratis, denlo gratis. Mira, esa parte a mí me llamó la atención, porque Jesús le está dando algo a los discípulos que ni ellos mismos pagaron el precio. Jesús se lo está dando gratuitamente. Le está dando ese poder a un Pedro que no sabía hablar. Tipo, no tenía un buen léxico como mucha gente piensa. Se lo está dando gratis. Incluso le dijo a ellos, cuando vayan a los lugares, si no lo reciben, váyanse. Jesús lo está educando ministerialmente. Pero él le dijo, lo que yo le he dado a ustedes, esto es gratis. Usted sabía, Anderson, hay gente que están perdiendo el tiempo en el evangelio. Wow, tíralo. Pastores que están perdiendo el tiempo en el evangelio. Porque el día que el Hijo del Hombre venga, van a decir la misma palabra que dijeron en Mateo 25. Pero yo hacía señal en tu nombre. Hombres y mujeres que están perdiendo el tiempo. Porque que todo el que vende la palabra pierde su tiempo en el evangelio. Así es. Porque que si Cristo no lo hizo, Anderson, ¿por qué nosotros lo debemos de hacer? ¿Cuánto tú pagaste por esto? Nada. Tú no has pagado nada. Yo no he pagado nada. Incluso lo que somos ahora es por gracia. Donde tú estás ahora, Anderson, esto es por gracia. Tú estás ahí sentado y hay otras personas que desean estar ahí, pero esto es por gracia. Esto no es que yo soy el que tengo. No, amado, esto es por gracia. Dios te va a posicionar en niveles de grandeza cuando tú entiendas que el grande es Él. Que esto no es porque tú tienes más sabiduría. Y esto me llama mucho la atención. Porque la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6, que Pablo dice, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Que nosotros no entendemos que nosotros solo somos los que plantamos y regamos, pero Dios es el que da el crecimiento. Cuando el humano entra a la iglesia, ya le quitamos el papel de Dios, porque nosotros queremos hacer que la iglesia crezca conforme a nuestros métodos. Y Pablo dice claramente, nosotros solo plantamos y regamos, pero quien da el crecimiento se llama Dios. Hay una malicia que se ha metido de que métodos de prédicas. Nosotros, esa no es la línea de nosotros. Ya le están poniendo líneas hay lineamientos de prédica. Si no es de prosperidad que predique en esta iglesia, no eres bienvenido. Wow. Entonces ya no dejan entrar al Espíritu Santo. Es una forma. No, esa no es la línea de esta iglesia. Hay líneas en iglesia. ¿Qué tú me dices de esto? No sé si te ha tocado. Me ha tocado en muchos escenarios que no he podido encajar porque no tengo la misma línea que tienen ellos. Y ahí cabe el papel que dice la Biblia cuando Pablo llegó y vio un grupo que estaban divididos. Estamos creando pandilla en la iglesia. Wow, tira ahí. Estamos creando pandilla en la iglesia. Algunos son de los King, otros son de los Ñe. Pero Jesús no estableció esto. Ay, Dios mío. Jesús no dijo tú eres de Pedro. No, Jesús dijo solo un cuerpo. Y esto no es conforme porque esto que tú soltaste está interesante. Porque si yo no estoy en el grupo tuyo, tú no puedes predicar en mi entorno. ¿Y qué está pasando ahí? Que estamos dividiendo el evangelio, repito, en pandilla, y Cristo no estableció esto. Esto se mete cuando el humano quiere sacar a Dios y agregar lo que son los inventos dogmáticos de la gente. Y eso es lo que pasa cuando Dios está ausente en una iglesia. Wow. Es que Dios no se va a dividir entre él. Wow, porque mío. Él es un solo. Él dice que él es Ejad. Él es un solo. Dios no se divide. Es explosivo. Ahí Dios no se divide. Yo lo voy a repetir. Dios no se divide. Dios no es PLDista, no es PRMista. Dios es un solo. Él es unidad. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando el hombre quiere establecer sus ideas y quiere dividir a Dios, Dios se mueve así. Y todos queremos coger el mismo patrón que hace todo el mundo. Y Dios nos llamó a ser original. Él es original, Él es un solo. Yo adoro el dulce nombre del Señor. Es probable que a ti no te acepten por tu forma de vestir, pero Dios es un solo. Al Dios que tú estás predicando aquí es el mismo Dios que se puede predicar en otro, pero Él es un solo. ¿Y tú sabes qué? La Biblia dice que cuando Cristo le habló a las 7 iglesias, cada una la hablaba diferente, pero era un solo Cristo. Así es. Entonces yo no puedo interrumpir el encuentro que tú tuviste con Él, porque el encuentro que yo tuve con Él no es igual al tuyo. Pedro no puede atacar a Pablo porque Pablo tuvo un encuentro diferente. Yo adoro el dulce nombre del Señor. Entonces tú no puedes confundir, no puedes atacarme a mí por el encuentro que yo tuve con Él. Está poderoso. Porque el encuentro que tuve con Él fue diferente al encuentro que tú tuviste con Él. Entonces yo quiero que muchos de los que están conectados entiendan esto. Cristo no se divide. Anderson, Cristo es un solo. Y tú sabes por qué no cuadra a veces. Porque Cristo, esto va a sonar fuerte aquí. Dale. Cristo a veces te dice a ti, sírvele al que no predica. Sírvele, tú puedes ser rico, Él te dice, dale a aquel que está allá, que tiene necesidad. Y eso es lo que a la gente no le gusta de Jesucristo, porque el hombre quiere acomodar a Jesús a su conveniencia.
Fíjate que el malo es cristiano hoy en día. Le llamamos malo a los buenos y a los buenos le llamamos malo. Entonces, ¿qué pasa con eso ahí? Que el que hace maldad dice, yo creo en Jesús. El que calla dice, yo creo en Jesús. Y el que está allá en el mundo, por eso es que, como te dije ahorita, el del mundo entiende cuando en una iglesia se predica el Dios de los cielos. Lo primero que se revela cuando una iglesia tiene a Dios es el amor. Y eso es lo que más carece en muchos lugares. Mira, la sociedad ahora mismo está pasando por una de las crisis que solamente a la iglesia que estén preparadas para aceptar homosexuales, lesbianas, porque ahí es otro método. Picante. La iglesia no está preparada para recibir homosexuales, porque cuando pase un homosexual, una lesbiana, van a pasar un par de fariseos que tienen 30 y 20 años en la iglesia, o que se convirtieron, y esta peluca aquí, esto, después le tiran fotos, lo suben, esta iglesia es de homosexuales. No. Dios vino a buscar lo que se había perdido. La iglesia ante la sociedad es recoger y no hacer grupismo. La iglesia es para darle espacio a todo el mundo, no para enriquecerte de ella. Coger al que tiene la ropa sucia, al andrajoso, y sentarlo en cualquier sitio. No ser clasista. Esto lo abarca todo. Este tema que tú trajiste es profético, Joseph, porque es un tema que se necesita. Está preparada, Joseph, Johnny, la iglesia para contrarrestar el divorcio, la homosexualidad, el lesbianismo y la drogadicción. Todo es lícito y todo es conveniente en este tiempo. Y creo con esa parte que tú dices ahí, que la iglesia en esa parte no está tan preparada. Y por otra parte, muchos, por lo que puede ofrecer es ese tipo de método, lo puedan permitir, que ya muchos lugares lo han permitido. Sí. No estamos en contra de los homosexuales. No, Jesús vino por ello. Todo el homosexual que esté conectado, Jesús vino por ti. Lo que el hombre no puede hacer, Jesús lo hace en un momento. La sociedad te puede despreciar, pero Jesús no lo va a hacer. Jesús no te va a ignorar. Esto está tan fuerte. Jesús te acepta como tú eres, pero te aseguro que te va a transformar. El hombre te va a mirar con desprecio, pero él te va a abrir los brazos y te va a aceptar. Muchas iglesias te van a cerrar la puerta, pero el dueño de esa iglesia te va a abrir las puertas. Escucha esto. Y yo creo que la iglesia debe de dejar más el clasismo. Tocaste ese punto. Y tú sabes por qué te lo digo. Porque he ido a muchos lugares. Y repetimos de nuevo, si tú no eres del grupo, tú eres morenito como nosotros, quemadito, no te aceptan. Que no tiene chequera el tipo. No te aceptan. Si no tiene un buen traje, no te aceptan. Si no hablan muy bien, tampoco te aceptan. Si no tienes dinero, tampoco te aceptan. Y yo digo, ¿y cómo es que el amor opera ahí? No, es que Dios no está ahí. Dios no habita ahí. Porque si estamos clasificando, amado, este sí, este no, este sí, porque la Biblia dice que quien aquí escoge es Dios. Y la Biblia dice claramente que Él toma a los piles, a los menospreciados, y los pone en lugares de grandeza. Anderson, y yo creo que el tiempo, ese tiempo que Jesús habló, está aconteciendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si el amor se enfría, Anderson, habrá un colapso en la sociedad. Porque si se enfría aún dentro de la iglesia, ¿quiénes van a recibir a los mendigos? ¿Quiénes van a recibir a las viudas? ¿Quiénes van a recibir a los que la sociedad desprecia si no hay amor dentro de la casa de Dios? Entonces Cristo nos está llamando, nos está haciendo un llamado como iglesia a que entendamos que la Biblia dice claramente, donde yo leí, que ellos estaban unidos, estaban unánimes en el templo. Podremos estar juntos, pero Dios está necesitando más la unidad de la iglesia, bajo un mismo propósito. Toma la palabra, manito. Ya casi cerrando, mi hermano, yo creo que esta palabra no tiene desperdicio para cada uno de nosotros, que con el tiempo, si Dios quiere, pertenezco a Kairos, mi pastor es Alvin Peña. Kairos Ministerio Internacional. A mí me llama la atención de que hay que darle espacio a Dios. Yes. A que Él haga como Él tenga que hacer. Gracias a Dios por mi pastor. Gracias a Dios por ti, por muchísimos pastores. Lorenzo Camacho en Jaina, Javier Peralta en San Cristóbal, Fernando Beliar ahí en la Isabel Aguiar. Conozco a muchos pastores de unción. Y Lorenzo Camacho en Jaina. Y Franklin Pacheco ahí en la 33. Hay muchas iglesias lindas de Dios. Y lo que estamos dando es una advertencia a toda esa gente que están ciegos. Yo quiero mejor una iglesia que sane al enfermo, que rompa cadenas y liberte al cautivo, que sane la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que anuncie el evangelio sanamente. Esa canción es de René González y se puede hacer un poema con ella. Necesitamos la iglesia que deje de competir entre sí,
Y aquel que Dios le dice, úsame este muchacho. Tú sabes las veces que Dios le ha dicho, ponga a predicar a tal persona. Y la gente no la pone. Eso se está usando. Y el Espíritu me ha revelado eso. Yo tuve un sitio que Dios, si no me saca de ahí, me muero. Yo quiero que tú tengas las palabras finales, mi hermano, ahí. Ya para despedir. Pero yo siento a Dios, mira, sin ningún tipo yo siento esta palabra muy fuerte aquí. Mira, manito, para cerrar aquí en este punto, la Biblia dice que quien añadía día tras día era el Espíritu Santo de Dios. Wow, eso sí está fuerte. ¿Quién añadía? Era el Espíritu Santo de Dios. Cuando dejamos que sea Dios que opere en la iglesia, el esfuerzo de hombre no es necesario. Y yo creo que la iglesia y todo el que esté conectado debe de entender este punto, los pastores, los líderes, los profetas que están conectados. Dejemos que sea Dios que haga las cosas y veremos cómo nuestras iglesias van a tener fruto. Sin el método humano, sin el método de los hombres. Dejemos, así como dice el libro de los Hechos, que el Espíritu era que añadía día tras día lo que había de ser salvo. Mi gente, damos gracias a Dios por este sábado 24 del mes 6. Johnny Joseph, gracias por esta palabra viva y de poder. Damos gracias a Dios por un sábado más bajo la unción, la dirección del Espíritu Santo. Este hombre, tú tienes teléfono, Johnny. Amén, manito. Dalo ahí. Mi número telefónico es 829-889-0920. Página de Instagram, Estamos YouTube. en Facebook como Profeta Johnny Joseph, también en YouTube como Profeta Johnny Joseph y en las demás redes. Mi gente, para mí ha sido más que un privilegio estar con todos ustedes en Cristianos en Confianza.